queremos tomarlo como que no es una palabra de hombre, Señor, sino que viene de parte tuya, Señor, Padre. Y te damos gracias, Señor, por este momento, Padre, y te pedimos que estemos prestos, Señor, para escuchar y que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, cumpliendo y viviendo, Señor, llevando a la práctica todo lo que vos nos enseñás, Jesús. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, amén. Bueno, ahora más real que nunca, si te tengo a ti, lo tengo todo. Porque, bueno, buenos días, hermanos. Antes de empezar, quiero darle saludos. Bueno, de mis hijos que quedaron durmiendo, me abandonaron. Ayer estaban todos motivados, contentos. Dice, qué bueno, papá va a compartir la palabra y mañana nos levantamos y vamos. Y bueno, no vinieron ninguno. Pero bueno, están orando con ronquidos indecibles. Bueno, alguna queja al hermano Hernán, porque él me dijo estábamos en un casamiento y me dice, Esteban, me gustaría que compartas la palabra. ¡Wow! Y yo dije, wow, porque es la primera vez que voy a hacer esto. Si bien uno vive hablando acerca de las cosas del Señor, pero nunca así en una congregación, ¿no? Pero bueno, como el Señor siempre nos llama a desafíos, en ese momento le dije sí, ¿no? Si el Señor, y yo lo miraba y le digo, ¿estás seguro? Y me dice, sí, el Señor me pone en el corazón, ¿no? Que compartas la palabra. O sea que si alguna queja, hablen con Hernán. Bueno, en ese mismo instante, estando en ese lugar donde estábamos, primero espero cumplir con todo lo que anoté, ¿no? Como buen profesor o maestro o teatrero, a veces uno se va del libreto y a veces le cuesta venir, pero vamos a confiar que el Señor nos va a encaminar y va a decir, era eso lo que te dije que dijeras, no lo que estás queriendo decir vos. Bueno, proceso como se dio la charla. En ese mismo momento, cuando Hernán me comparte, me dice que estaría bueno si podía compartir la palabra, yo estaba hablando con otro hermano que conozco hace mucho tiempo de la comunidad, que va a comunidad ya a San Justo, ¿no? Y nos conocemos desde que éramos jóvenes, o sea que hace mucho, mucho tiempo. Y estábamos hablando y me preguntaba cómo había yo llegado de nuevo a la comunidad. Y le empecé a contar todo el proceso de cómo había llegado de nuevo a comunidad de las Ferreres. Yo en un momento le planteo y le digo, yo también estuve a punto de ir a comunidad de León Gallo, ahí, pero apareció las Ferreres y bueno, vine y acá estoy, les digo. Y en ese mismo instante se me vino una palabra, porque yo siempre digo lo mismo, cuando volví a casa, ¿no? Yo había conocido a Dios en la comunidad, había conocido a Dios en una reunión casera, en una reunión de célula, como le decimos, reunión de discipulado. Yo había conocido el amor de Dios ahí. Y entonces, después, bueno, por cosas de la vida, me aparté, y cuando volví, el primer día me acuerdo que llegamos con mi esposa ahí a la Ferrea, allá del otro lado, y cuando salimos, me doy vuelta y le digo, llegamos a casa, ¿no? Fue algo muy lindo ese día, me acuerdo. Por eso, cuando le dije así a mi hermano David, le estaba contando y le dije, volví a casa. Y ahí se me prendió. Y yo tenía ganas de decirle a Hernán, ¿sabes que ya tengo el título de la prédica? Volviendo a casa. Bueno, y así empezamos, ¿no? Después decía, ¿cómo pongo esto que recibí? Y bueno, digo, cuento mi testimonio. Si total nadie me conoce, que me conozcan, estaría bueno, ¿no? Que nos conozcamos, porque eso es lo importante del cuerpo, conocernos unos a otros. Por ahí hablo muy rápido. Es todo prueba, hoy es prueba y error. O sea que si en algo estoy equivocado, es normal porque es la primera vez. Bueno, conozco, como les dije al principio, conozco a Dios cuando tenía 18 años más o menos, pero venía de un montón de situaciones de mi vida. Hijo de padres separados, yo vivía con mi papá, me había criado mi papá, ¿no?
con todo el rencor hacia mi mamá, porque él decía, tu mamá nos abandonó, y me hacía el cocotero, tu mamá nos abandonó, tu mamá nos abandonó. Y bueno, y así uno creció, fallece mi papá. Yo tenía a mi hermano, el mayor, era el que me criaba. Recién cuando vos hablabas decía que hay niños que por ahí ni los vecinos se apiadan, o algunos vecinos se apiadan para cuidarlo. Bueno, era mi caso. Yo tenía muchos vecinos que, bueno, que uno me daba de comer, el otro me mate cocido, el otro me mandaba a la escuela. Y mi hermano, que era el mayor, que dentro de lo que podía y de lo que sabía y de lo que entendía, me criaba. ¿No? Porque mi papá no es que era una persona mala, mi papá era una persona que solamente él creía que dándome de comer, ya está, todo. Y no era eso. Yo creo que tengo un solo recuerdo de haber estado sentado en su falda. Y creo que mis hermanos me reclaman al día de hoy cuando los veo, que fui el único que se sentó en la falda de su padre. Miren cómo era mi papá, ¿no? Mi papá era trabajo. Mientras teníamos un lugar donde estaba la mercadería, y decía, mientras eso esté lleno, yo estoy tranquilo, porque sé. Bueno, pero era lo que él manifestaba, era lo que él había aprendido también, ¿no? Bueno, y así crecí, con mi hermano. Después, bueno, mi hermano se casa. Y yo la odiaba tanto a mi cuñada porque me sacaba a la persona que me estaba criando. Y miren cómo estaba de cambiado, que me acuerdo que mi hermano para mí era mi mamá y mi papá, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese tiempo en las escuelas se hacían el regalo para el Día del Padre, el regalo para el Día de la Madre. Ahora no se hace más. Yo a veces en el jardín trabajando le digo, che, para el Día del Padre no hacen nada. Ustedes, no, el Día de la Familia, o sea, el Padre desapareció. Y yo me acuerdo que para el Día del Padre, ¿a quién le regalaba? A él, a mi hermano. Para el Día de la Madre, ¿a quién no sabía a quién le regalaba las cosas? A mi hermano. Miren cómo estaba. Miren cómo estaba yo. Y bueno, después pasó la vida, fallece mi papá, me voy a vivir con mi mamá con toda esa bronca. Hasta aquí conocí la historia. Te conocí la verdad, la otra, el lado B. El lado B de la historia. Y ahí empecé a comprender a mi mamá, ¿no? Por qué me había dejado, por qué nos había dejado. Pero seguía esta relación con mi hermano, él me seguía criando. Yo vivía con mi mamá, pero le hacía más caso a mi hermano y a mi cuñada, porque mi cuñada había ocupado ese lugar. Y después me acuerdo que cuando tenía esa edad, 17, 18, ellos se separan. Se separan. Uno por un lado, otro por el otro. Y ese fue un golpe para mí tremendo, tremendo. Porque no sabía para dónde ir, ¿no? Otra vez volver a lo mismo. Y ahí es donde entra Dios a mi vida. En un grupo casero, me acuerdo haber estado ahí, en ese grupo, y empecé a concurrir al grupo casero, me habían invitado, fui, y me acuerdo que venía mi cumpleaños. Yo no me voy a olvidar nunca de eso porque ahí es donde Dios me empezó a hablar. Empezó mi cumpleaños, era el día de mi cumpleaños, yo fui a una reunión como siempre, porque en mi casa era así, decía, ¿qué día es hoy? 1 de julio, tu cumpleaños, ¿viste? Y te felicitaban, te dan un saludito ahí, y más de ahí torta y toda esa cosa que por ahí nosotros conocemos no existía, ¿no? Y uno se acostumbra a eso, uno vive así. Entonces, ¿qué pasó? Me acuerdo de llegar a esa reunión casera y veía por mi sobrenombre es Pino, para que no me conoce, y todos decían, Pino, te queremos, Pino, Dios te bendiga, Dios te va a usar, Dios te va a llenar. Y yo, Pino, ¿y ahorita dónde saben que es mi cumpleaños? Y a todo esto viene uno con una torta así enorme, y ahí Dios me tocó. O sea, no vi una luz, no sentí un viento, no vi una luz, así un relámpago, no vi nada de eso. Vi el amor de Dios, vi el amor en los hermanos. Hoy cuando la hermana decía, Dios nos tiene que hablar en la mirada, en el abrazo, yo siempre apuesto a eso porque Dios hace eso. No hace falta que nos venga una luz y decir, che, ¿cómo conociste a Dios? Y sí, yo vi una luz así que vino y yo estaba sentado. No. Dios habla de las maneras más sencillas, más prácticas. Así fue mi vida siempre, ¿no? Dios me habló así, menos mal, gloria a Dios. Bueno, y así empecé a activar. Empecé a trabajar con el grupo de jóvenes, me acuerdo. Me acuerdo que conocí una familia, lo importante de la familia de Dios, ¿no? Lo importante de la familia, como hijos de Dios, siempre estar atento a los jóvenes, ¿no? Porque me acuerdo que yo había conocido a Dios y antes me cuidaba de mis vecinos, ahora me cuidaba el cuerpo de Cristo, ¿no? Y me acuerdo que me hice amigo, por así decirlo, de un pibe ahí en el grupo, un hermano, y iba todos los días a la casa y ya era como de la familia. Ya yo le decía a mamá, a la señora, a la hermana y a papá, al hermano.
Y ellos me decían, Pino, tenés que estudiar, déjate embromar, ya sos grande. Y yo digo, no, si yo ya trabajo, yo estoy bien. Me dice, no, tenés que estudiar, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Y entonces me anoté y empecé a hacer la secundaria de grande ya. Y ahí, cuando empecé a estudiar, como era el más grande, el más grandecito de todos, yo hacía un ciclo normal, vespertino, a la tarde, pero eran todos chicos de su edad normal, yo era el más viejo, pero bueno, era papá, el patriarca parecía, pero bueno, eso es otro tema. Bueno, la cosa es que empecé a trabajar con el grupo, ¿no? Ahí con el grupo de mis compañeros, el mate de por medio, decía, che, Esteban, ellos me decían Esteban, no me decían Pino. Me decía Esteban, porque en la escuela yo era Esteban. Me decían, armemos algo, y siempre a mi casa y con el mate de por medio, armando cosas de la escuela, estudiando, y así, cuando me quise acordar, tenemos un grupo de casi 15 chicos en casa. En mi casa, ¿no? Eso es otro tema. Bueno, el otro tema es que cuando Dios entró a mi vida, empezó a cambiar mi forma de ver la vida, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros en mi casa éramos humildes, o sea, pero no por eso uno siempre, por ser humilde, nosotros hacía frío, 200 grados bajo cero, y nosotros andábamos enojotes. Para nosotros era normal, ¿no? Y venían a mi casa y tenían frío, ¿viste? Y yo veía que le salía humito de la boca y le digo, ¿tanto frío tenés? Pero yo estaba acostumbrado a vivir así. Entonces empecé a cambiar el espacio donde me tocaba estar, donde me había dado mi mamá para poder estudiar, porque ese era otro tema. Mi mamá me decía, yo te mandé a estudiar cuando eras chico y no quisiste estudiar y ahora de grande querés estudiar. Bueno, ella no entendía, pobre, ¿no? Pero bueno, y empecé a cambiar el espacio, armé un lugar. Entonces mis amigos iban y se sentían cómodos. Estaban cómodos, pero no solo por el espacio, sino por lo que le ofrecía. Y gracias a Dios, bueno, dentro de ese grupo, muchos se casaron, muchos siguen en Dios, ¿no? Son matrimonios lindos en Cristo. Fue bueno, pero se terminó el secundario. ¿Los estoy aburriendo con esto? No. ¿Venimos bien? ¿De horario venimos bien? ¿Hoy comemos temprano o comemos tarde? ¿Venimos bien? Bueno, bárbaro. Si comen tarde es culpa de Hernán, ¿eh? Bueno, y bueno, entonces se terminó el secundario. ¿Qué hacer? Yo sentía que el trabajo estaba en las escuelas. Era lo que me pasaba a mí. Y yo decía, tengo que estudiar algo, tengo que seguir estudiando. ¿Por qué? Porque yo quería trabajar en la escuela. Y a todo esto, esta familia que yo siempre digo que qué bueno que nosotros estemos atentos a los más jóvenes y aconsejándolos en ese sentido, ¿no? Me decía, anótate como auxiliar, portero, ¿no? Y yo decía, no, mamá, déjalo para otro, yo tengo trabajo, yo tenía un buen trabajo, yo trabajaba por mi cuenta y trabajaba y ganaba bien. Y le digo, yo gano bien, dice, anótate, algún día te puede hacer falta, me decía. Y todos los días que iba, y como iba todos los días me decían lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Me anoté el último día, me fui y le digo, mamá, acá tenés, mira, me anoté, quédate tranquila, me anoté. Ya no me molesto más con eso. Y no va que después me quedo sin trabajo, empecé a perder lo que había comprado, ¿no? Perdí el trabajo y empecé a buscar el trabajo que ella me había dicho que me anotara. Gloria a Dios, porque hace 20 años que trabajo como auxiliar, en distintas escuelas, ¿no? Pero yo decía, quería algo más, no es que desmerecía al auxiliar, yo decía, yo tengo que ser profesor, yo quiero ser algo de eso. Entonces empecé a estudiar el profesorado de historia. Empecé a hacer ese profesorado y me acuerdo que trabajaba ya en el 38 al principio y subía al 88 y me ponía los anteojitos y leía. Bueno, hasta que llegaba, después fue una semana, 2 semanas. La tercera semana subía en el 38, me dormía, me despertaba en 11, porque yo trabajaba todo el día en ese tiempo y me levantaba en 11 y así me fue. O sea, nada. Dije, no, esto no es para mí. La historia, me gusta mucho historia, pero no es para mí. Entonces dije, ¿qué hago? Y así seguí, ¿no? Hasta que vieron una vez, como hacen ustedes, que están con los chicos y actúan, y me dice otro hermano en Cristo, que estaba encargado de los jóvenes, y ¿por qué no haces algo de teatro, vos que sos medio teatrero? Y yo le dije, estaría, ¿no? Y ahí empecé a buscar hasta que encontré una escuela de teatro que te preparaban, no para, podías hacer obra de teatro, salías siendo actor, pero en realidad ellos te preparaban pedagógicamente como para dar clases en las escuelas. En ese tiempo las horas de teatro no eran muy conocidas. Bueno, y después estudiaba teatro y trabajaba,
Bueno, pero eso es otro tema. Pero ¿qué pasó? Mientras estudiaba, por querer perfeccionarme, empecé a darle más lugar a eso que siempre me decían, tienes que preparar la herramienta es tu cuerpo. Entonces había un taller acá, un taller allá, y yo sin darme cuenta me fui metiendo. Y cuando me quise acordar, ya no iba a la reunión de jóvenes. Cuando me quise acordar, ya no participaba por ahí con los adolescentes, porque justo en ese tiempo el hermano me había dicho si yo lo podía ayudar con los adolescentes, y así. Cuando me quise acordar, no fui un domingo, no fui otro domingo, y me aparté del cuerpo. Seguí teniendo, nos seguíamos viendo, pero ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo. Me seguí viendo con mis hermanos, pero yo ya era un primo medio lejano. Bueno, y así fue mi vida, hasta que, después conocí a Laura, mi esposa, y me acuerdo que ella militaba en la Iglesia Católica, maestra, y militaba, y ella me quería convertir al catolicismo, y como yo entendía algo, le quería convertir al cristianismo, y estábamos así, peleábamos, siempre en nuestras charlas, siempre le doy gracias a Dios que puso a Laura en mi camino, porque fue ella la que a su manera me acercó de nuevo a Dios. Dios me empezaba a hablar de nuevo, porque ella venía y me compartía, sí, porque nosotros en la escuela dominical le hacemos rezar 5 Padre Nuestro, y yo le hablaba del Padre Nuestro, que era lo que significaba el Padre Nuestro. Gracias a Dios que ella no creía en las imágenes, creía en Jesús como Señor nomás, ¿no? Que no creía en sanguchitos, en sanporotitos, nada de eso, que solamente ella creía en su Jesús resucitado, y así fue, ¿no? Y ella le gustaba más la rama carismática, ¿no? Entonces ella iba a las reuniones de sanación, iba a las reuniones carismáticas donde oraban y cantaban y se rompen bien, que es diferente ese tipo de reuniones. Y el Señor le fue hablando ahí a ella. Y yo la acompañaba porque quería ver dónde andaba. Entonces la acompañaba. Y hasta que ella, gracias a Dios, el Señor sana a Eva, también a la hermana de ella, de una depresión terrible, y ella empezó a ir a una iglesia. Entonces la invitó, y como a ella le gusta todo eso, dijo, vale, vamos. Se fueron, y el Señor obró en la vida de Eva, la sanó, y también sanó su vida, la vida de Laura. Y ahí empezó a conocer a Dios, y ahí empecé yo también. La seguía ella, ¿no? Entonces íbamos, ¿no? Y ahí empecé a entender el amor de Dios. Empecé a entender a Jesús, porque nosotros pasamos antes de volver otra vez a comunidad, estuvimos como en 2 congregaciones, ¿no? De las cuales por ahí yo cuando estábamos, yo buscaba eso que había aprendido cuando era chico. ¿Vieron cuando dice, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuera grande no se apartará de él? Lo que había aprendido desde la comunidad, desde la hermandad, desde el amor, desde la familia, desde lo que me había pasado, que siempre se preocupaba, que siempre me buscaban, que siempre intentaban, la familia. Y por ahí en los lugares donde estábamos eran mega iglesias y no pasaba eso. Yo sentía, ahora vamos al anexo, el anexo era otra cosa más grande, uno por un lado, otro por el otro, pero no era lo que yo había vivido. Entonces, por eso cuando llegamos a las Ferreres, yo dije, volvimos a casa porque me encontré con los hermanos, ¿no? No conocía a nadie, porque la verdad que no conocía a nadie, pero los conocía a todos, ¿no? Para mí era conocerlos a todos. Y y le digo, salimos de ahí y dijimos, de acá no nos vamos más, ¿no? Porque este es el lugar, ¿no? Y porque veía a los hermanos como portadores, ¿no? Dice que somos portadores de Él, ¿no? Cada uno de nosotros somos portadores de Cristo. Cuando Pedro en el templo sana al paralítico, le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo, que es a Cristo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y eso es lo que, por eso los animo, hermanos, porque es la manera que tenemos nosotros de hacer conocer a Cristo. Nuestra vida es la que hace conocer a Cristo. Nuestro deseo, nuestro anhelo, que el hermano, que el joven, que el anciano, que el grande, cambie, se transforme,
¿no? Ayudándolo, acompañándolo, estando. Romanos 12:5 dice, somos un cuerpo en Cristo, somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. Entonces todo eso, ¿no? Todo eso de volver a casa me hace poner este título, razones para volver a casa. Y bueno, y ahora vamos, ese era mi testimonio, es más largo, ¿no? Pero se nos va a enfriar la comida y ¿saben qué? Después me agarran a mí y me dan, ¿no? Dice, ¿qué es un hogar? ¿No? Un hogar es un lugar donde habitamos, donde se desarrolla la vida personal y privada, un lugar de pertenencia. Y yo quería apuntar el hogar donde se desarrolla nuestra vida personal. Eso quería tomar, ¿no? El hogar. Desde ese lugar, donde nos desarrollamos, ese lugar de pertenencia, me quiero enfocar en eso, en ese lugar de pertenencia. Dios nos amó con amor eterno. Dios me amó con amor eterno y por eso me fue buscando y me busca y me buscó. Me buscó. Porque a pesar de verme apartado, me llamó de nuevo y acá estoy. Me llamó de nuevo y nos va a seguir llamando y nos llama todos los días, ¿no? Jeremías 31:33 dice, con amor eterno te amé, por tanto te prolongué mi misericordia. Razón número 1, ¿por qué tengo que volver a casa? Porque lo necesito. Necesitamos volver a casa siempre. Volver a casa. Ahora nosotros estamos acá, pero cuando se termine esto, ¿a dónde queremos ir? A casa. Pero esto también es nuestra casa. Por eso, el lugar donde nos desarrollamos. ¿Dónde nos desarrollamos? En casa. ¿No? En mi casa, en la iglesia. ¿Dónde me desarrollo? En mi trabajo. Yo siempre digo mi jardín, pero no es mi jardín. Es el jardín, es el lugar donde yo trabajo. Cada uno donde le toca estar. Cada uno en su trabajo. Cada uno en la situación que le toca estar. Ahí nos desarrollamos, ahí crecemos. ¿Por qué necesito? Primer razón por qué necesito llegar a mi casa. Porque necesito estar en mi casa. Vamos a leer Juan 21. Mi hija, por hacerme un bien, me llenó de papelitos anoche. Dice, ¿para qué lo hagas más rápido? Y me estoy perdiendo. No me estoy perdiendo. Vengo bien de horario, ¿no? ¿Sí? Díganme, usted hágame una seña, porque si no yo me pongo a hablar y termino. Dice, después de esto, Juan 21:1. Vamos a leer un poquito de esta historia y después vamos a tratar de ser rápido. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná y de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. O sea que había unos cuantos. Bueno, unos cuantos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ya está, se terminó. Todo lo que habíamos pensado, todo lo que habíamos vivido, ya está. Me vuelvo a pescar. Esteban hizo lo mismo. Dijo, se había terminado, se había apagado de a poco, no es la misma situación. Pero cuando yo leía esto, me acordaba de eso, ¿no? Cuando uno se empieza a alejar y vuelve a lo mismo. Yo cuando conocí a Dios me acuerdo como si fuera hoy la primera reunión que fui, una reunión de jóvenes que me habían invitado, venía el hermano, un hermano, y me decía, no, porque vos necesitas a Cristo. Le digo, yo no necesito a Cristo, si yo soy bueno. Le digo, yo no fumo, porque no fumaba. Yo no tomaba. Le digo, no tomo, yo no salgo a bailar, no ando de pachanga. Yo no necesito a Cristo. Sí, me decía, vos necesitas a Cristo. Bueno, y ahí lo entendí, ¿no? Y ahí entiendo eso. Todos necesitamos de Cristo, ¿no? Y cuando leía esto, decía, yo volvía a lo mismo. Por ahí no salía a bailar, no sé, pero me había apartado del cuerpo, me había ido, no estaba más, no participaba más. Era volver a lo mismo, volver atrás. Pero como Dios es tan bueno, dice, Simón Pedro dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca. Aquella noche no pescaron nada. Cuando iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo para comer?
Y le respondieron, no. ¿Qué tengo yo para darte? Nada. Jesús me estaba llamando y me estaba diciendo, Esteban, vení, ¿tenés algo? No, Señor, lo perdí todo, no tengo nada. No tengo nada. Y ahí el Señor le dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Qué bueno que es Dios, ¿no? Qué bueno que es Dios, qué bueno que es el Señor con nosotros. No tenemos nada y Él nos da. No tenemos nada y Él nos da. Y así fue mi vida, ¿no? Ese es el primer motivo o la primera razón por qué es necesario acaso. Porque no tengo nada, porque necesito. Necesito, Señor. Y dice que hicieron, tiraron la red, sacaron 153 pescaditos. ¡Wow! Bueno, no tengo nada. Perdonen, que me estoy... Lo bueno de esto es que Jesús nos espera. Él estaba a la orilla. Él está a la orilla, siempre nos está esperando, siempre nos espera. No solo que nos espera, sino que cuando escuchamos la voz y cuando nos acercamos a Él, Él tiene algo para darnos, siempre, siempre. Si bien Él dice que estaba, la historia continúa y dice que Él estaba a la orilla, había fuego y había un pez. Y eran unos cuantos los que estaban arriba, ¿no? Cuando bajan le dice, anda a traer de lo que tenés. Pero lo bueno de esto es que uno de los discípulos dice, es Jesús. Y Pedro saltó y se tiró. Se tiró y fue. Y nadie le preguntaba nada. Nadie le preguntaba nada y él actuaba. Y así es nuestra vida. Muchas veces Dios mismo nos está hablando. Y nosotros tenemos que entender cuando las cosas vienen de Dios y cuando no, ¿no? Entonces, y les dio de comer. Les dio de comer. Ya estaba el fuego, ya había un pez. Dijo, trae más. ¿No? Dijo, trae de lo que yo te di, no lo tuyo, de lo que yo te di. Segunda razón, por un sentido de pertenencia. Nosotros tenemos que volver a casa. La razón para volver a casa es porque tiene que haber un sentido de pertenencia en nuestra vida. Pertenencia al cuerpo, ¿no? Proverbio 18:10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Sentido de pertenencia, tenemos que entender que nuestro sentido de pertenencia es Dios, es Jesús, Él mismo. Jesús es nuestra casa, Jesús es el lugar, nuestro refugio. Yo me acuerdo cuando pedaleaba, la llevaba a Candela, que era más chiquita, lo cuento porque no está, porque si no me decía, papá, no cuentes esas cosas. Me acuerdo que la llevaba en la bici, ¿no? Y no sé por qué, siempre tenía esa sensación que me iba a pasar algo. Y como ella le tenía mucho miedo a la policía, porque veía un policía y se ponía a llorar, no sé por qué, ¿no? No sé por qué lloraba. Pero si usted la ve, no le cuenten esto. No, por las dudas. A ver si piensa, papá, ¿me contaste eso? ¿No? Y entonces yo le decía, Candela, si yo me llego a caer de la bicicleta, me golpeo, me pasa algo, pierdo la memoria, vos vivís en la calle Lorenzini 5372. Ah, me decía ella, ¿viste? Y entonces decía, Lorenzini 5394. No, Lorenzini 5372. Yo me enojaba, pobre, porque yo quería enseñarle. Porque yo digo, me pasa algo, apenas me caigo, alguien te pregunta, entonces ¿qué tenés que decirle? Vivo en la calle Lorenzini 5372, así te llevan ahí está mamá y y no tenés que ver a la policía porque vos sos muy miedosa a la policía. Y yo le quería enseñar eso, hasta que, bueno, aprendió. Aprendió. Y el otro día me causó, porque me dice, ¿te acordás, pa, cuando me enseñabas lo de la dirección de casa? Porque yo le quería marcar a ella el sentido de pertenencia, dónde quedaba su casa, ¿no? Estamos hablando de la casa donde uno mora, donde uno vive, pero esto también es nuestra casa. Acá también tenemos que tener nuestro sentido de pertenencia. Los hermanos, el estar con los hermanos. El trabajo también, porque es el lugar donde Dios nos pone. Dios nos pone a nosotros, a cada uno, nos pone a cada uno en el lugar donde Él ve que tenemos que estar, ¿no? Porque nosotros somos dirigidos por Dios, entonces Él nos lleva a esos lugares. O sea que démosle gracias a Dios por el lugar donde estamos,
¿no? Gracias, Señor, por el lugar donde yo habito. Gracias, Señor, por el lugar donde trabajo, donde estoy con mis compañeros, donde para mí también es mi refugio, porque a la mañana ahora voy con Vicky en la bicicleta y cuando llego le digo, Laura, llegamos bien. Porque yo ya cuando veo el jardín, que es inmenso, llego al jardín y digo, llegué, estoy llegando. Primero porque no doy más. No, y segundo porque abrís la puerta y ya está, llegás. Ese lugar es tu refugio. Más allá que es peligrosísimo el barrio, perdone Maxi, que ustedes viven por ahí, es peligroso ese barrio. Pero cuando uno llega, no, porque ellos viven cerca donde yo trabajo. Entonces es peligroso el barrio. Es picante, como todos los barrios, no todos los barrios son picantes, pero nos ha pasado a nosotros estar llegando y venimos con la llave en la mano, viene caminando alguien por allá y vos decís, ay, se te traba la llave y no podés abrir. Y cuando entras, ay, ya llegué a mi casa. Y bueno, el tipo puede saltar, pero no importa, vos llegaste, cerraste la puerta, es el lugar de mi seguridad, mi casa, mi sentido de pertenencia. Esa es otra de las razones por qué es bueno volver a casa, porque tenemos que tener un sentido de pertenencia. También otra de las razones por qué volvemos a casa, por qué es bueno volver a casa, porque en ese lugar nos desarrollamos, en ese lugar nos formamos. En este lugar ustedes se están formando, se forman en su casa, ustedes vienen acá al lado, ¿no? Bueno, ustedes se forman en su casa, con su papá, con su mamá, se forman en la escuela, cuando recién vos decías, es uno de los historiadores, te estás formando. ¿No? En todos los lugares nos formamos, ¿no? Por eso es bueno llegar a casa y tomar cada uno de los lugares donde estamos, donde Dios nos puso, como lugar donde Dios nos pone para formarnos. Yo no reniego de los lugares donde estuve antes de volver, porque la verdad que no reniego porque aprendí, porque me formé. Dice Lucas 2:52, dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿No? Crecía, siempre habla del crecimiento. De cada lugar donde nos toca estar tenemos que crecer. ¿No? Si estamos en un trabajo, tiene que ver mucho con el ascenso, y si no, no pasa nada, porque el Señor me tiene ahí, el Señor me pone ahí. ¿No? ¿Por qué? Porque necesita, Dios no necesita, sino el hecho de que necesitamos nosotros estar ahí para formarnos, ¿no? Para formarnos. En la iglesia nos tenemos que formar, nosotros nos formamos en la iglesia como hijos de Dios, las esposas se forman en la iglesia, los varones tomamos nuestro lugar como sacerdotes en la casa y cada uno se va formando de una manera diferente en Dios, con gracia delante de Dios y de los hombres. ¿No? Nos formamos como hijos, aprendemos a amar. Yo, volviendo al testimonio mío, gracias a que conocí a Dios, entendí a mi mamá. Entendí a mi mamá y pude restaurar esa relación que yo tenía con ella, porque aprendí a ser hijo y aprendí a entender a mis padres, conociendo a Dios en la congregación, en la iglesia, en el cuerpo. Y el último día, la última palabra que me dijo mi mamá cuando estaba por fallecer, me dijo, Pino, porque también me decía Pino, Pino, perdóname por todo lo que te hice. Y yo dije, no, ya está saldado, no me hiciste nada, ya está todo perdonado. Eso fue Dios que me formó, ¿no? Nos formamos siempre, nos vivimos formando todos los días, en el lugar donde estamos, en mi trabajo, en el colectivo, en todos lados, donde nos movemos. Acá en La Ferrera, cruzando el pasillito ese que es tremendo, aprendes un montón de cosas ahí. Hay que hacer un curso para cruzar por ahí, tenés que aprender. Cuarta razón, ¿por qué es bueno? ¿Por qué es bueno volver a casa? Porque sabemos que hay alguien, siempre hay alguien en casa, ¿no? Y aún si no fuera, sabemos que está el Señor, ¿no? A mí me pasaba en estos tiempos, hasta el año pasado, gracias a Dios, Dios acomodó todos los tiempos ahora, pero hasta el año pasado, por trabajar en la escuela, un cargo cada uno trabaja a la tarde, otro a la mañana, y así estábamos, desde que nació Candela, habíamos decidido trabajar un cargo cada uno y apelar a que el Señor nos sostenga, y bueno, para criar nosotros a nuestros hijos. Y bueno, pero uno iba a la mañana, el que iba a la mañana, el otro iba a la tarde, y así. Dios fue acomodando de tal manera, pero ¿qué pasa? Mi horario no coincidía con el de Laura, ¿no? Entonces yo trabajaba a la tarde. Entonces
el deseo mío era que cuando llegue Laura, que llegaba al mediodía, que llegaba por ahí con Candela o con Martín, o mucho tiempo vino con Candela sola, que ella encuentre la comida hecha. Entonces yo me esforzaba a la mañana, hacía mi trabajo, ¿no? Bueno, lo que tenía que hacer, pero siempre tenía que dejarle la comida hecha. Pero era algo que me había impuesto yo, porque era una forma de que cuando ella llegue, encuentre a alguien en casa, que se siente y coma, ¿no? Y eso era algo que me había propuesto yo y gracias a Dios lo pude lograr, porque cada vez que venía siempre encontraba comida y cuando no le decía, porfa, comprate unas milanesas, pero igual te dejé tal cosa. Era algo rápido, pero yo sabía, era mi forma, ¿no? de mostrar que ella no iba a estar sola en la casa. Y así tiene que ser nuestra vida. Yo a la mañana cuando entro a la escuela, ahora que me toca trabajar a la mañana, yo abro las puertas, y Victoria me mira, ¿no? Porque lo mío es así, yo abro las puertas, voy abriendo los salones, es decir que el jardín es chiquito, son 3 salones, ya voy a la cocina, pongo la olla para el mate cocido y la pava. ¿Por qué? Porque a mí me gusta llegar a mi casa, me gusta llegar a la tarde cuando vengo, que mi esposa y mis hijos estén en la mesa esperándome para... Estoy verde de mate porque en el jardín uno se la pasa tomando mate, pero llegar y que te diga, te estamos esperando para merendar. Qué bueno es llegar a un lugar y que te estén esperando. Por eso es una buena razón de volver a casa, porque siempre hay alguien esperándonos. Así es Cristo en nuestras vidas. Venid a mí todos los que estáis cargados, cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Es un descanso. Llegar, vos como mamá llegás a tu casa, y dices, ay, está la comida, porque es un tema. Digo, por decir algo, ¿no? O qué sé yo, o la ropa. A veces yo tenía el tiempo, ponía la ropa en el lavarropa y ya está. O sea, no iba a pasar nada, o dejaba los platos limpios, no sé, lo que sea. Pero dejar demostrado que hay alguien en casa. Para mí era eso. Lo bueno de esto, que también es bueno volver a casa. A mí me gusta mucho volver a la tarde, cuando vuelvo a la tarde o en este caso a la mañana, porque en las escuelas, si bien son de diferentes lugares, pero siempre suceden las mismas cosas, ¿no? Y siempre están en la misma situación. Entonces lo bueno de esto es que podemos hablar, podemos compartir, y hay un momento, qué sé yo, unas cuantas horas. A veces son largas las horas, pero viste, sí, porque me dijo, porque, viste lo que pasó. Y el diálogo. Siempre es bueno volver a casa, porque no solo uno se despoja de los zapatos, de la mochila, sino de eso que trae, ¿no? Y podemos hablarlo. Y Dios es igual. Dios está esperando, nos está esperando siempre para que podamos sentarnos y podamos dialogar con Él. Porque siempre está haciendo eso. Por eso es muy bueno también volver a casa. A ver, sigue esto. Sí. Quinta razón, ya voy terminando, no se asusten. Quinta razón, es bueno volver a casa porque, bueno, por lo que decía recién, ¿no? Porque ahí a través del diálogo, ¿no? A través de la charla, puedo descargar, puedo hablar, ¿no? Puedo compartir lo que me pasó a lo largo del día, puedo hablar con mis hijos, por eso es bueno, ¿no? Y acá tiene que ser igual, la congregación tiene que ser igual. Si bien no podemos estar todos los días de reunión, pero sí con hermanos nos podemos ver en la semana, con alguna necesidad. Hay hermanos que por ahí tienen otra motivación, de decir, che, vamos a visitar a fulano, vamos para allá, tengo algo para hacer, y uno se va activando. Y eso es bueno, eso es bueno. Bueno, yo decía lo mismo, ¿no? De cuando uno viene a casa se libera. Lo primero, vos llegás a mi casa y vas a ver la zapatilla de Martín, la zapatilla de Candela, vas a ver allá mi mochila, porque uno cuando va llegando se va despojando. Es así. Y después tenés que andar diciendo, che, esto no es del comedor, esto se cuelga allá, será, pues, ¿para qué te hice el perchero? ¿Para qué te hice el zapatillero? ¿No? Porque es así, es normal, es natural, que cuando nosotros llegamos a nuestro lugar, ¿no? Y así también en la escuela, porque cuando uno llega a la escuela, llegan las maestras pobres, vienen con un montón de cosas y te está ayudando, pero bueno, es otro tema. Y vienen con todo eso y lo dejan, y parece un alivio, ¿no?
tenemos que estar como compañeros. Yo digo compañeros, pero no es una cuestión de política, sino compañeros de trabajo. Y estamos con los compañeros y hablamos, ¿no? Y hablamos, y muchas veces me pongo a pensar, ¿no? Así como yo llego a mi casa y me gusta compartir con mi esposa y me gusta dialogar con ella, y me pongo a pensar, ¿yo estaré haciendo lo mismo en la escuela? ¿No? Que le agrade al otro llegar y verme y que diga, con este puedo contar, con este puedo hablar, con este le puedo contar lo que me está pasando. Esa es una pregunta que siempre me hago, por eso siempre intento y busco en Dios de que así sea. No ser un falsote, como todo decirle que sí, sino saben a quién recurrir. Y yo le doy gracias a Dios, porque mucho tiempo yo estuve de licencia por el tema de la cadera, y así todo, cuando llego es como que es el primer día para mí, porque les gusta estar. Yo siento, a mí me encanta estar con mis compañeros y mis compañeras. Me gusta estar hablando, me gusta estar charlando, pero a ellos también les gusta. Y eso se siente. Y qué bueno, porque Dios es el que hace eso. Yo no tengo nada, yo tengo a Dios. Y vienen con esas situaciones y te preguntan, y bueno, y uno dice, bueno, mira, ¿querés que te conteste cómo es? Yo te digo, si querés te digo, Señor, Dios, todo, hace esto, quiere esto para tu vida. Y así todos me siguen queriendo. ¿No? Entonces eso está bueno, ¿no? Echar las ansiedades sobre Cristo. Dice Pedro, primera de Pedro, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que tiene cuidado de vosotros. Echar todas las ansiedades sobre aquel que nos espera en casa. Cristo nos espera siempre, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que tiene cuidado de vosotros. Él nos cuida. Es el lugar de la intimidad, Cristo. Ahí es donde tenemos que apuntar. Por eso es bueno volver a casa. Y ahora yo me hice un par de preguntitas. ¿Qué dice? ¿Estamos escuchando la voz de Dios llamándonos todos los días? ¿Tenemos adiestrado el oído, así como les dijo, ¿tienen algo para comer? Preguntas, ¿no? Preguntas que me hice mientras escribía. La segunda, ¿hago de ese lugar donde Dios me puso el lugar de pertenencia? ¿Hago el lugar donde trabajo? ¿Hago el lugar de mi casa el lugar de pertenencia? Hubo una situación en casa que a mí me daba cosa, porque yo no quería llegar a mi casa. Yo venía caminando y venía pensando y decía, y es feo no querer llegar a su casa. Es feo no querer llegar a ese lugar que Dios te dio. Pero bueno, gloria a Dios que Dios fue bueno con nosotros y nos restauró como familia, ¿no? Porque en este proceso de las relaciones también puede haber situaciones, pero lo bueno es que los pudimos encaminar en Dios. Y yo ahora sí anhelo, salgo a la 1:30, 1:35, quiero estar en mi casa. Volvió eso, volvió de querer llegar a mi casa, ¿no? En mi lugar de pertenencia. Así como también a la mañana, cuando salgo de mi casa para el trabajo, quiero llegar porque me gusta estar, porque me gusta, es el lugar que Dios me puso, ¿no? El lugar es el trabajo, mi casa, ¿no? Quiero también el domingo a las 5 de la tarde, estoy esperando el remis para que a las 5:15 esté en la congregación, encontrarme con los hermanos, y así todas las actividades que tengo, ¿no? Que puede, a veces uno tiene actividades con la reunión de oración, me gusta estar en la reunión de oración, es mi lugar de pertenencia, es el lugar donde Dios me puso, ¿no? Esa es la pregunta que me dice, ¿vos hacés ese lugar que Dios te puso tu lugar de pertenencia? Y la otra, ¿somos luz del mundo? ¿Somos la luz del mundo en ese lugar donde estamos? No, esas son preguntas que se me vienen a mí, no los estoy condenando a ustedes, me lo hago yo. ¿Sos la luz? ¿Sos la luz? ¿Sos lo que yo puse ahí en ese lugar para mostrarme a mí? Así como Dios como te mostré a vos que era el cuerpo. ¿Soy esa luz? ¿Sos esa luz? Bueno. Y la cuarta pregunta dice, ¿qué estamos haciendo para que las personas que nos rodean, para los que nos rodean, para el lugar donde nos toca estar, quieran volver a casa? ¿No? Es el lugar donde me toca estar, desde el ama de casa, desde estar en la escuela, en el trabajo, cada uno tiene un trabajo diferente. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué hago yo? Para que el que se viene a mí le guste estar conmigo. ¿Qué hago? ¿Me estoy tomando el tiempo
estoy dedicándome a las cosas espirituales para hacer que las personas encuentren ese descanso en mí. Porque si van a venir mis compañeras, lo digo por mí, van a venir mis compañeras y van a hablar del coronavirus y yo les sigo hablando del coronavirus, no tiene gracia. Yo tengo que mostrar la otra parte. Más allá de, como decía el hermano, no alocarnos, tomar las precauciones que tengamos que tomar, pero también tenemos una verdad espiritual, ¿no? Tenemos a Cristo. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Entonces, volviendo otra vez a Juan 21 y con esto termino. El que tiene celular, dígale, poné la pava, poné el agua para los fideos. Bueno, Juan 21. Juan 21 dice, Juan 21:5 dice, Jesús les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron no. Primer paso, la humildad. Humildad. Decir, no tengo nada. No tengo nada, Señor, la verdad que no tengo nada. Me siento vacío, me siento hueco. Me pasa a las mañanas, ¿no? En esto de desarrollarme, tengo que desarrollar en mí mi función sacerdotal en mi casa. Por mucho tiempo no lo hice. Sabiendo que lo tenía que hacer, no lo hice. Y en estos tiempos le doy gracias a Dios porque el Espíritu me moviliza a eso. Entonces me estoy esforzando. Me levanto más temprano. Si toda la familia se levanta a las 6, trato de levantarme 5:15, 5:30. Y a veces son 6 menos 10. Y a esa hora así pasa la hora, parece rapidísimo. Y miro y digo, Señor, y estoy leyendo y no tengo nada. Yo soy así, no tengo nada. Señor, dame algo. Y busco y encuentro una palabra. Puedo meditar cuando se levanta mi esposa. Primero se levanta, ya voy, la levanto y le digo, se lava la cara, los dientes, te sentas 15 minutos acá. Y empiezo a ejercer mi función sacerdotal, a llevarle comida espiritual a mis hijos, a mi esposa en primer lugar y después a mis hijos. Eso lo estoy viviendo, por eso lo digo, si no, no lo diría, ¿no? Y le doy gracias a Dios por eso. Pero la primera función es, no tengo nada, Señor. No tengo nada. El primer paso para esto es no tengo nada. Tiren la red a la derecha y ahí sacamos todo. Y ahí sacamos lo que viene de Dios. Y ahí sacamos esto. Después sigue, ¿no? Después siguen, reconocen que es Cristo, nadie le pregunta, van, comen con Él, se sacian, ¿no? Y se sacian. Y cuando terminaron de comer, terminó todo eso, dice en el 15, dice, y cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Esteban, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. Los corderos, buscando así en el diccionario, la definición de corderos son los más chiquititos, ¿no? Apacienta mis corderos, en el lugar donde estás, en el lugar donde te toca estar. Apacenta mis corderos. Estas personas que vienen por primera vez, estas personas que recién conocen a Dios, estas personas que recién están entendiendo las cosas de Dios. Apacienta mis corderos. Después le vuelve a hacer la pregunta. Señor, Pedro, dice, volvió de segunda vez y dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Yo entendía esto de pastorear mis ovejas. Estate con los más grandes, ¿no? Con las ovejas, el rebaño, el cuerpo, ¿no? Ahí pastorea con las ovejas, está con las ovejas, estate con ellos, formate, desarrollate. Nosotros aprendemos unos de otros, porque es así. Aunque vos seas más joven y yo sea más joven, no, vos sos más joven que yo. Aunque vos seas más joven, aprendemos. Y por tercera vez le dijo, de cierto, no. Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. No solo lo estaba perdonando, entendemos que esta es la parte donde Él lo perdona por las 3 veces que lo negó,
pero yo sentí cuando leía esta historia que el Señor cuando me llamó una vez más y me dijo, Esteban, es bueno que vuelvas a casa, es bueno que vuelvas a casa, pero ahora pon en práctica todo lo que aprendiste y de acá en más todo lo que viene. Por eso es una palabra que nos anima todos los días a volver a casa. ¿Y qué es volver a casa? Cristo es nuestra casa. Cristo es nuestra casa. Y como decía la canción, si te tengo a ti, lo tengo todo, la que cantamos, tiene que ser así, hermano. Es así en mi vida en este tiempo, ¿no? Y esto era lo que lo que quería compartirle. Volver a casa. Qué bueno es volver a casa. Volvemos a Cristo todos los días. Todos los días. En Él aprendemos, en Él desarrollamos, en Él nos formamos para todo. Bueno, era eso lo que quería compartirles a ustedes. Amén. Amén. Y desde ese lugar, cantamos, cerramos con esta canción, cerramos con la canción que, ¿sí? Desde ese lugar donde estamos, ¿no? Y tomando esto de que nos desarrollamos y el lugar de intimidad, ¿no? Qué bueno es volver a casa sabiendo que siempre hay alguien, ¿no? Y ese alguien es Dios y ese lugar de intimidad. Hoy cuando los chicos ensayaban me acordaba de esa canción ayer y la verdad que sería, bueno, cántenla ustedes, chicos. Que terminemos con esta adoración, que es el lugar donde siempre tenemos que estar, siempre. Es el lugar donde de ese lugar no nos tenemos que mover, porque ahí tienen que terminar todas nuestras situaciones. Todo lo que nos pasa tiene que terminar ahí, tiene que terminar ahí. Mientras cantamos, ponemos todo a sus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Sí, A tus pies, tus pies, Señor, arde nuestro corazón, Señor. Es el lugar donde quiero estar todos los días, momento a momento, Señor. Entrego lo Es ahí donde quiero estar, Señor. No quiero estar en otro lugar que no sea ese, Señor. Es el lugar donde tú me das seguridad, Señor. Donde tú, Señor, nos das seguridad. Donde siento ese abrazo, donde siento tu amor. Donde me cubres, oh Dios. Gracias, Señor, por perdonarme. Me acercas a tu presencia, Me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar
postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Gracias, Jesús. Es en ese lugar donde sentimos seguridad y queremos estar siempre. Gracias, Padre. Gracias por ser nuestra casa. Gracias porque podemos correr a ti y seremos levantados. Gracias por ser nuestra torre, Señor, nuestro lugar, nuestro refugio, Padre. Nos ponemos delante de ti, Señor, y te damos gracias. Gracias. Gracias, Padre. Amén. Amén.